Santiago capítulo 2, versículo 20. ¿Cuántos llegaron? Gracias, Luisa. Dice la palabra del Señor, hablando un poco de Santiago. Hemos encontrado, ¿quién sabe quién es Santiago? A ver, un apóstol, amén. Pero Santiago también es el hermano de Jesús, amén. Es conocido como Jacob, amén. Eran los tres, Pedro, Santiago y Juan, ¿me entiendes? Pero dice la palabra del Señor: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Amén. Investigando un poquito de esto, haciendo unas estadísticas, en Colombia, según las estadísticas, hay 10 millones de cristianos. Aló. Según las estadísticas en Colombia, hay 10 millones de cristianos. O sea, más o menos son 52 millones de colombianos. ¿Más de qué, perdón? 20%. Amén. De cristianos. O sea, y entonces, más o menos, mirando y estudiando, encontré que somos más de 10 millones de cristianos. Según lo que dice en Estados Unidos, hay 305 millones de estadounidenses. 305 millones de estadounidenses. Y según lo que encontré, hay 250 millones de cristianos en Estados Unidos. Pero la pregunta que yo me hago en esta noche, y la hago a usted, es: en Colombia, ¿cuántos son verdaderamente cristianos? O sea, hay 10 millones de cristianos, pero ¿cuántos verdaderamente cristianos? ¿O cuántos hay de esos 10 millones de cristianos? ¿Cuántos discípulos? Amén. O más bien la llamo más profundo: ¿cuántos arrepentidos hay de esos 10 millones de cristianos? Son cristianos solamente, o católicos de nombre, ¿me entiendes? Hay una estadística, pero en verdad no hay un fruto. ¿Cuántos están aquí? Pregunta, antes de que sigamos: ¿la fe se ve, sí o no? ¿La fe se ve, sí o no? ¿Sé qué dice? A ver. El resultado de la convivencia filipense. ¿Quién dice que la fe se ve? Lo veo dudosos. Uno dice que sí, ¿sierva? ¿Sí? Otra vez, sierva, otra vez. Más o menos ese es el tema, hermana. O sea, Alejandra está conectado y gloria a Dios. La fe sí se ve. Cuando vinieron los 4 amigos del paralítico, Jesús dijo: y viendo la fe de ellos. Amén. Entonces, iglesia, para que resumamos un poquito más, la fe sí se ve. Amén. Pero la fe sin obras, diga, la fe sin obras es muerta. Leamos Santiago 2:15, 16, 15, 16. Dice así: y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais nada, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe y mis obras. Amén. Dice el apóstol Santiago: o sea, tú puedes tener fe, pero si no tienes obras, pregunta: ¿tienes fe? Aló. Los veo hoy como inseguros. Tú tienes fe, pero si tienes obras, ¿tienes fe? Tú tienes obras, pero si no tienes fe, ¿tienes fe? No. Es un complemento.
Es más o menos como cuando un cuerpo no tiene espíritu. ¿El cuerpo está vivo? No, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ¿de qué? Del espíritu, amén, para poder vivir. Pero mire lo que dice el versículo 17. Estamos en 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Estamos todos ahí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios qué? Wow. O sea que los demonios creen o no creen. Creen. Pregunta, si los demonios creen, ¿los demonios son salvos? Aló. O sea que la iglesia se salva por creer. Aló, no lo veo seguro soy. A ver los de las redes. La iglesia, según este versículo, se salva por creer. Hay mucha gente que tiene, no lo voy a decir. Dígale esa. Mira lo que dice. Ellos ya están poseídos. Exactamente. Ellos ya han sido juzgados. Amén. Pero ellos creen. Entonces, la gente sí, soy salvo. ¿Me entiende? Pero aquí la Biblia dice que los demonios creen. O sea que no por creer soy salvo. Amén. ¿Es por qué? Por las obras. Las obras tienen que ir acompañado de qué? De la fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la fe de los demonios. O sea, no solamente es creer. Si tú miras todo el contexto, eso lo dijo Pablo al carcelero, ¿me entiendes? Tú miras todo lo que pasó. O sea, no solamente fue la palabra que le soltó. El carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Lo llevó a la casa, reunió toda una familia. ¿Cuántos están aquí? Pablo bautizó, o sea, no solamente fue una palabra, sino que también hubo ¿qué? Obras. ¿Entiende? Entonces la gente dice, no, cree y ya. No. En otras palabras, así también, la fe que no produce obras es muerta. Amén. Si la fe no produce, no tenemos fe. Amén. Entonces, mire lo que dice. ¿A dónde vamos? 19. 21, sí. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a quién? ¿Sobre dónde? Mira lo que dice. ¿No ves que la fe actuó? Escuche la palabra actuar. ¿Me entiende? ¿Qué hizo la fe? Actuó, escuche esto. Juntamente con las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, cuando dice perfeccionó es se completó. Amén. Entonces, pero mire, la fe que hizo actuó. ¿Pero por qué? Por las obras. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y lo he contado por qué. Y fue amigo de quién. Y fue llamado amigo de quién. Wow. O sea, el lenguaje de Dios es fe y obras. Amén. Luisa, la sierva Lesa. Las obras hablan del nivel de fe que tenés. Puede ser. ¿Me entiendes? Porque si yo actúo sin fe, soy emocional. Si yo actúo con fe, ¿me entiende? Tengo una fe que está perfeccionando. Amén. Pero vamos un poquitico más allá. Diga, esto se compone. Hebreos 11. Por eso yo le hablo al que está aquí en Cali, que mejor véngase para acá. Una cosa es estar conectado, otra cosa es estar aquí en la casa. Hebreos 11:1. Vamos a verlo más, ¿cómo se dice? Eso, sierva, más profundo. Esa es la fe.
Dice la pastora que la fe es pagar un transporte y venirse. Y si no tiene para el transporte, aquí cualquiera lo lleva. Abre Hebreos 11:1. Los de la red me dicen amén. Si llegamos a Hebreos 11:1. ¿Llegamos todos? Escuche esto. ¿Es pues la fe la qué? Escuche esto. Cuando habla la palabra certeza, en el griego es sustancia. Amén. Es una sustancia. Entonces mire, ¿es pues la fe la qué? La sustancia. ¿Me entiende? O sea, la sustancia tiene que verse. Tiene que derramarse. Amén. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la convicción. Amén. La palabra convicción es demostración en el griego. Entonces, ¿qué es la fe? Y la convicción. La fe la demuestra. En otras palabras, el cristiano tiene que demostrar su fe. Amén. Diga Felipe. Yo copié, la fe debe producir un fruto para que las obras sean manifiestas, como lo que hizo Jesús, ¿no? Puede ser. Sí. Puede ser, Felipe, gracias. Versículo 2. Ustedes componen. Porque por ellas alcanzaron buen ¿qué? ¿Quiénes? Cuando la palabra me habla de testimonio, me está hablando de que la fe habló por ellos. ¿Entienden? Entonces lo colocamos así. Porque por ella, cuando dice por ella, ¿quién es? La fe, por ella. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué tiene que ver un buen testimonio con la fe? Si alguien de las redes quiere contestar, amén. ¿Qué tiene que ver un buen testimonio con la fe? Voy. ¿Cómo, Jaritol? La hora por hecha. El testimonio, el resultado de la fe. Esta gente está activa. Gloria a Dios por ustedes. Una historia para que miremos qué es más o menos lo que quiere hablar. Mahatma Gandhi. ¿Cuándo ha escuchado Mahatma Gandhi? Sí, Mahatma Gandhi, listo. Mahatma Gandhi es alguien que trabaja, un budista. Entonces, de la India. Y él, cuando la India lo ha conquistado Inglaterra, Mahatma Gandhi fue a estudiar a Inglaterra. Y Mahatma Gandhi se quedó en una familia cristiana, ¿entiendes? Entonces, Mahatma Gandhi cuenta en sus libros que él dijo, yo nunca en mi vida voy a ser cristiano. Porque dice Mahatma Gandhi, yo me leí el libro del Nuevo Testamento y según lo que Cristo me enseña, esta familia no me enseña. ¿Aló? ¿Entiendes? Entonces, la familia nunca fue ¿qué? Un buen testimonio. Le predicaban del Señor, pero cuando Mahatma Gandhi fue a leer lo que le enseñaban, decía, esta familia no se parece a lo que habla Jesús. Entonces yo nunca voy a ser cristiano. Amén. Pregunta, si alguien viniera hoy a su casa a quedarse, ¿se convertiría o diría como Mahatma Gandhi? Sigamos. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios ¿qué? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Pregunta, ¿cómo se dio cuenta Abel de que había que ofrecerle a Dios sacrificio?
Aló. Si hasta ese entonces nadie había ofrecido un sacrificio. Amén. ¿Se acuerdan cuando Adán peca? Cuando Adán peca, quiero que esto lo tengan en cuenta. Adán se viste ¿de qué? ¿Quién me dice? De higuera. Amén. Porque estaban escondiéndose de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios les quita la higuera y Dios hace un sacrificio. Y los viste a los dos ¿de qué? De pieles. Amén. ¿Qué hizo Adán? Adán le enseñó eso a Caín. Abel. Y a Caín, a los dos. Le enseñó eso a Abel y a Caín. Amén. Cuando vino un sacrificio, entonces Abel aprendió lo que su papá le enseñó. ¿Entiende? Y le hizo sacrificio a Dios, como a Dios le gustaba. Pero Caín, ¿qué hizo? Trajo de la tierra. Pregunta, ¿de dónde la higuera? De la tierra. ¿Qué hizo Caín? Lo que no le gustaba a Dios. Amén. ¿Qué hizo Abel? Trajo lo que le gustaba a Dios. Ahí vemos, iglesia, ahí vemos dos corazones. Ahí vemos un corazón que está convertido y un corazón que está descarriado. Amén. Los dos recibieron la enseñanza, pero uno tomó la enseñanza, la aplicó y sacó un 10. El otro no tomó la enseñanza. La pregunta es, iglesia, ¿qué enseñanza estás tomando hoy? Amén. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, ¿qué hizo Adán? Le dio una enseñanza a sus hijos. ¿Usted qué hace? Usted da una enseñanza. Depende del corazón de sus hijos si coge la enseñanza o no la coge. A veces hay padres que se frustran porque los hijos no atienden. No, usted da una enseñanza, usted da un testimonio, amén, y ya los hijos deciden. Amén. Hay un cantante que él era satánico, ya es cristiano, y hay un videito que él dice que él escuchaba a su mamá como gritaba y decía: ¿yo qué hice, Señor? ¿Yo qué hice, Señor, para que este hombre se descarriara? Y él decía: no, mamá, tú no hiciste nada. Lo que decía era orar y darme testimonio. La decisión la tomé yo, dice él. ¿Dónde están aquí? ¿Me entiendes? Mira lo que hizo Loida y Eunice. Loida y Eunice le dio testimonio a Timoteo. Y cuando Pablo habla, Pablo dice: la fe que habitó en tu vela Loida y ahora está en Eunice, ahora está habitando en ti, Timoteo. ¿Por qué? Porque le dio testimonio ¿quién? La abuela. ¿Testimonio quién? La mamá. Y ahora esa fe la tenía ¿quién? El nieto. ¿Quién? Timoteo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque eran buen testimonio. Iglesia, ¿cómo nos ganamos a nuestra familia? Siendo buen testimonio. Amén. Mire, usted no tiene necesidad de hablar mucho. Usted no tiene necesidad de predicar mucho. Usted ve un buen testimonio y la gente va a llegar al Señor. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 5. Este es poderoso. Por la fe Enoc fue ¿qué? Para no ver muerte. Y no fue llevado, no fallado, porque lo traspuso ¿quién? Dios. Pero me gusta esto. Y antes que fuese traspuesto, ¿tuvo qué? De haber ¿qué? Wow, poderoso eso. O sea, antes de que este hombre fuera traspuesto, de un testimonio de haber ¿qué? Iglesia, usted y yo no nos vamos a ir si no agradamos a Dios. Iglesia, usted y yo, si ven el rapto, no nos vamos si no agradamos a Dios. Y dice Génesis que Enoc caminó con Dios. ¿Dónde están aquí? ¿Me entiende? Cuando dice caminó, ¿cómo así? En humildad, en mansedumbre, caminó en santidad, caminó en amor. Amén. O sea, Enoc caminó con Dios. Y cuando la gente fue a buscarlo, no lo halló. ¿Sabe por qué?
porque Dios lo traspuso. Iglesia, hoy es el tiempo de que usted y yo comencemos a caminar con Dios. Caminemos con Cristo. Y me gusta porque hay un versículo que me llamó mucho la atención. Eso está en Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, escuche, debe andar, wow, como él anduvo. ¿Fuerte o no fuerte? O sea, escuche lo que dice. El que dice que permanece en él, ¿sí o no? Debe andar como él anduvo. Pregunta, iglesia, ¿el evangelio es fácil? Vamos a otro versículo. Andar como él anduvo. Es que la Biblia habla de que hay dos puertas, ¿no? La ancha que te lleva ¿a qué? Al camino de perdición. Y la angosta que te lleva al camino de ¿qué? De la salvación. Amén. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Juan 5:3. Gravosos. Wow. ¿Cómo dice? ¿Su mandamiento no son qué? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dice? Cuando dice no son gravosos, ¿qué quiere decir? No son difíciles. No es una carga. O sea, los mandamientos de Dios no son una carga. Aquí viene. Caminar con Dios es una carga para el que no está conectado con Dios. El que está conectado con Dios no es una carga. Amén. Es un deleite. Al que todavía le cuesta, mantiene temblando. Pero el que está conectadito con Dios se mantiene disfrutando. Amén. Entonces, miren lo que dice. Sierva, léalo otra vez que me fascinó el versículo. Qué pena, sierva, molestarla. Tranquilo, con gusto. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Wow. Diga, caminar con Dios. Vamos, los de la red, diga, caminar con Dios. Diga, no es una carga. Diga, es un deleite. Iglesia, si estamos conectados es un deleite. Si estamos desconectados es una carga. El que está desconectado con Dios le cuesta orar. El que está desconectado con Dios le cuesta ayunar. El que está desconectado con Dios le cuesta venir a la iglesia. Amén. Entonces dice Juan que se recostó en el pecho de Jesús. Sus mandamientos no son gravosos. Amén. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, ay Dios mío, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no ¿qué? Con temor preparó ¿qué? Me dejaron solo. En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó ¿a quién? Y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Iglesia, cada que Noé, escuche esto. Cada que Noé, María Ángel, cortaba un palo, estaba diciendo, viene el fin. Cada que Noé, Felipe, martillaba un clavo, estaba diciendo, viene el fin. ¿Sabe en cuántos años preparó Noé el arca? En 120 años. Amén. Escuche esto, 120 años Noé duró creyéndole
a Dios. Aló. Con temor reverente. Cada que Noé, iglesia, cortaba un palo, estaba diciendo, viene el fin. Iglesia, cada que se predica el evangelio, estamos diciendo, viene el fin. ¿Me entiendes? Y Noé, iglesia, Noé fueron 120 años creyéndole al Señor. Hay gente que lleva 2 días y ya se marea. ¿En serio? Es que lleva 1 hora, recibe una palabra aquí, a la hora y dice, ay no, yo mejor no. Hagamos mejor otra cosa. Pero este Señor nos enseña que, ese Señor, iglesia, fueron 120 años firme, creyéndole al Señor. ¿Cuántos han escuchado de Napoleón? ¿Se escucharon? General Napoleón. Este hombre cuenta que un día estaban en la guerra y vino uno de sus generales, Enrique, y le dijo, Napoleón, mire ese soldado, no sirve para la batalla, está allí derrotado, un fracasado, una nena. Y Napoleón fue y le dijo al soldado, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Napoleón. Y le dijo, tienes 2 cosas, o te cambias el nombre o cambias. Amén. Porque se llamaba como llamaba el capitán, el general. Imagínense un fracasado llamándose como se llama el. Cuando él dijo, me llamo Napoleón, el que estaba derrotado, le dijo, ¿lo digo o no lo digo? O nos cambiamos el nombre. ¿Aló? Porque hay gente, iglesia, que dice ser cristiano, pero no mueve a Cristo. Amén. Noé 120 años. Nunca había llovido en la tierra. Noé, ¿qué vas a hacer? Un arca. ¿Por qué? Porque va a llover. Perdón. ¿Ustedes por qué no oran? Porque Cristo viene. Perdón. Ya no vino, no, la segunda venida. Están locos. No, iglesia, no estamos locos. Para el mundo es locura. Para el que cree es poder de Dios. Cuando dicen amén. Pero nosotros no podemos, iglesia, decir que somos cristianos si no estamos modelando a Cristo. Cuando dicen amén. Diga, Señor, diga, Señor, ayúdame a modelar a Cristo. 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Démosla hasta allí. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Diga, ayúdame a obedecer. A veces los cristianos somos muy campeones. Y hoy voy a quitarle algo que los cristianos tienen. Los cristianos, antes de obedecer, piden señales. Le tengo noticias. Lo de las señales nunca se hace en el Nuevo Testamento. Fue en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento antes venía el Espíritu Santo de vez en cuando. Ahora está con nosotros. A ti no te guía una señal. A ti te guía el Espíritu Santo. Él da testimonio que tú eres hijo de Dios. La Biblia dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es ¿qué? Hijo, o sea, a ti no te guía una señal. Amén. Señor, si es tuyo, muéstrame esto. Si es tuyo, llueve. Si no es tuyo, no llueve. Si es tuyo, viene con pantalones blancos. No, metas en oración. Entonces, nos estamos basando en ¿quién? En Gedeón. Pero yo no veo que Pablo diga, Señor, dame una señal. No, Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Amén o no amén. Y por la fe, dice la Biblia, obedeció. Usted sabe que Abraham, iglesia, fue íntimo, ¿no? Fue íntimo del Señor. Diga, esto se compone. Hebreos 11:17. Vamos bien.
¿Llegamos todos? Por la fe Abraham, ¿cuándo fue qué? Dios mío. El cristiano va a ser probado. ¿Sí o no? Un cristiano que no ha sido probado, crea lo que no es cristiano. Por la fe, Abraham, ¿cuándo fue qué? Probado, iglesia. Por eso la Biblia dice que en el postrer tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. Iglesia, usted no se puede dejar impactar por el poder. No, como un poquitico de volumen. Usted no se puede dejar impactar por el poder. ¿Me entiendes? Usted tiene que dejar impactar por el testimonio. El testimonio habla de una persona. Los dones habla de Dios. Como que no me entendieron. El fruto habla de la persona. Los dones habla del poder de Dios. Entonces, los dones no te pueden impactar. Amén. A ti te debe impactar. Es como la persona está modelando a Cristo. Amén. Porque a veces nosotros honramos a gente que sale en televisión. Pregunta, ¿conocemos su testimonio? ¿Aló? ¿Conocemos su vida? ¿Conocemos qué hace? Mire, la gente aquí estaba impactada. ¿Y sabe qué decían? Este es el gran poder de Dios. Pregunta, ¿era el poder de Dios? Pregunta, ¿era el poder de Dios? No los veo seguros. ¿Era el poder de Dios, sí o no? No. Versículo 11. Y estaban atentos porque en sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y ¿quién más? Aquí viene el versículo 13. También creyó ¿quién? ¿Cuál Simón? ¿Cuál Simón? O sea, ¿sabe quién creyó? El abuelo del guardamercado. Aló, ¿me entiende? Creyó y se bautizó. ¿Cuántos están aquí? Escuchen escuchen. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿estaba con quién? Con Felipe. Mire, iglesia, este hombre tiene 3 señales de cristiano. Creyó, se bautizó y andaba con el hombre de Dios. Amén. Diga, creyó, se bautizó y andaba con el hombre de Dios. Iglesia, si usted es una persona, escuche, que cree, se bautiza y anda con el pastor, ¿usted qué piensa? ¿Sí o no? Que se convirtió. ¿Estamos o no? Por eso todo lo que brilla no es oro. Amén. Pero si ora, todo brilla. Gracias, Sabrina. Venía, tuvo que ser molido, procesado. Este hombre lo quería como carambola. ¿Dónde están aquí? Iglesia, cuando a usted le dicen, vas para las naciones, no es mañana. No, es un proceso. Es un camino. Son lágrimas, son caídas, calumnias. ¿Cuántos están aquí? Pero este hombre lo quería como ya. Cuando a usted le dicen, viene esto y esto y esto y esto, sépalo, iglesia, que puede ser de Dios, pero eso tiene un proceso de lágrimas, de obediencia, de santidad, de tirarse al piso, de orar. Hasta usted se enferma. ¿Cuándo están aquí? Pero este hombre, ¿cómo quería este hombre? Ya, ¿me entiende? Iglesia, este hombre creyó. Diga, creyó. La Biblia dice que creyó. Se bautizó. Caminaba con hombres de Dios. Pero cuando fue probado, saltó su corazón. ¿Me entiendes?
Y mire esto. Y Pedro le dice fuertemente, Pedro le dice, ya, no tienes tu parte ni suerte, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Iglesia, creyó, se bautizó, pero su corazón no era recto. Amén. Delante de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene. Arrepiéntete, porque tu corazón, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que está ¿qué? ¿Qué estás? 24, escucha esto. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros. Wow. Pregunta, ¿hubo un arrepentimiento en este hombre? ¿Pero hubo arrepentimiento? ¿Quién dice que Simón se arrepintió? Escuche lo que dice. 22, diga. Pero él dice, rogar para que no me venga esto que usted ha dicho. O sea, que no me venga ningún mal. O sea, discúlpame. ¿Cómo así que rogar? ¿Por qué no ruega él? La acción tenía que haber sido totalmente de arrepentimiento, pidiendo misericordia a Dios. La Biblia no, dígalo. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Mire, el hombre le dio temor de que le viniera eso, pero nunca hubo un arrepentimiento genuino. ¿Me entiendes? Porque el hombre, ¿qué tenía que hacer? Tirarse al piso. Y si este hombre, iglesia, se fuera convertido, la Biblia lo dice. Amén. Porque este hombre es lo que dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, este hombre, iglesia, no hay un arrepentimiento genuino en este hombre. Iglesia, y hay mucha gente así en la iglesia. Cree, se bautiza, hasta está en el discipulado. Y no está hablando de discipulado, sino que es discípulo del Señor. ¿Me entiendes? Pero nunca tiene un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque siempre está pensando en el poder, está pensando en lo grande, pero no está pensando en caminar con Dios. Amén. Simón no caminó con Dios. ¿Me entiendes? Porque Simón tenía que tirarse al piso y tenía que él, iglesia, rogarle a Dios: Señor, arrepiénteme. Porque la Biblia dice: si confesares vuestros pecados, ¿Dios qué? Dios no hará. ¿Me entiende? Pero Simón nunca confiesa. Amén. Pero eso me acuerda, iglesia, gloria a Dios, de Zaqueo. Amén. Porque cuando Zaqueo se sube al sicomoro y Jesús eleva su mirada, era porque Zaqueo venía orando por un encuentro con Dios. ¿Me entiendes? Porque Jesús ha podido seguir derecho. ¿Me entiendes? Eran multitudes. Jesús ha podido seguir derecho. Pero la intercesión, la humillación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Zaqueo era rico, era jefe, ¿me entiendes? Y era publicano. Iglesia, ¿Zaqueo necesitaba humanamente de Dios? Humanamente, no, porque lo tenía todo. ¿Me entiende? Era rico, no tenía problema de nada. ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Es necesario que muera en tu casa. ¿Pero por qué, iglesia? Porque Zaqueo, antes de que Jesús pasara por Jericó,
Saqueo que lo estaba trayendo. Había multitudes y ¿qué hace Jesús? Eleva su mirada. Era pequeñito pero provoca a Jesús.